Anorexia nerviosa, comúnmente conocida como anorexia, es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por la restricción del consumo de alimentos, un miedo intenso a ganar de peso y o la propia distorsión de la imagen corporal. Hay varios tipos de TCA además de la anorexia: abulimia, ortorexia, vigorexia, trastorno por atracón. Pero lo más peligroso de la anorexia es que se considera la primera causa de muerte por enfermedad mental, y esto hay que pararlo. Bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Pilar y sufrí anorexia desde bien jovencita, concretamente desde los 16 años, pero esa es una historia que he contado otras veces a través de mi página de Instagram. Pero esta vez en especial me gustaría aportar mi granito de arena al maravilloso proyecto de mi amiga Leire Martín. Se puede volver a ver la luz. Te dejaré el link en la descripción del vídeo para que puedas ir a visitarlo, para que sepas de qué se trata y que la sigas en sus redes sociales porque hace una labor maravillosa. Y en mis anteriores vídeos os llevo hablando un tiempo sobre mi intento de recuperar la menstruación a causa de una amenorrea hipotalámica. Hace ya algún tiempo que vengo recibiendo mensajes vuestros pidiéndome que hable sobre mi historia con la anorexia. Y pues aprovechando que este mes es el 30 de noviembre, el Día Internacional contra la Anorexia o contra los TCAs, he decidido, ¿por qué no?, ponerme las pilas y compartir con vosotros esta pequeña parte de mí. Así que para que lo entendáis voy a tener que volver atrás a cuando era bien pequeñita. Y es que recuerdo que desde bien pequeñita la comida jugó un papel importante en mi vida, ya no solo porque todos los actos sociales suelen ser alrededor de una mesa, sino porque ya desde mi infancia recuerdo esconder comida y luego mis padres no entendían por qué yo tenía sobrepeso, si cuando nos sentábamos a la hora de comer en la mesa yo prácticamente no comía nunca. Recuerdo visitar un montón de médicos endocrinos que me pautaban unas dietas que jamás seguía. Y entonces culpaban a mis abuelos por darme caprichos que me hacían mal comer. La verdad es que nunca me importó mi imagen, nunca me preocupé por si estaba más flaca o más gruesa. Yo era, como se suele decir, la típica gordita feliz. Pero a los 15-16 años recuerdo que fue cuando empecé una temporada de intercambios en Inglaterra y allí sí que empecé a preocuparme un poquito por mi imagen. Yo veía que las chicas allí pues siempre iban maquilladas, siempre se preocupaban por el aspecto que tenían, se cuidaban, les gustaba salir de fiesta, se preocupaban por lo que los demás pensarían de ellas y sobre todo los chicos. Y de hecho recuerdo también que en el colegio pues no comían. Por ejemplo, se dejaban las patatas fritas o miraban mucho lo que comían. Y entonces comencé a sentir que a lo mejor era yo quien estaba haciendo algo mal. Así que empecé a cuidarme, por así decirlo, dejé a un lado la bollería, las patatas fritas, todos los caprichos, todo lo que en su día conocía como comidas prohibidas. Recuerdo que hacía una hora saltando a la comba, me daba paseos infinitos de horas y horas caminando y bueno, poco a poco fui perdiendo peso. También tengo que decir que cuando tenía 14 años pesaba alrededor de los 85 y la verdad es que tenía un importante sobrepeso. Pero bueno, empecé a recibir muchísimas felicitaciones, al principio todo el mundo me apoyaba, qué guapa estás, qué cambio has pegado. Por fin mi familia parecía contenta con las cosas que yo estaba haciendo o las decisiones que yo empezaba a tomar con 15-16 años. Y bueno, pues fue pasando el tiempo. Recuerdo que aquel verano mis padres se fueron de vacaciones, nos dejaron a mí y a mi hermana solas en casa y mi hermana pues como cualquier otra hermana mayor con su pareja pues pasaba muchas horas en su propia vida y yo pues dejé de salir con amigos por miedo a comer en conjunto con ellos o dejé de, bueno, pues de hacer cosas que gente de mi edad en aquel entonces deberían de alguna forma estar haciendo. Así que yo pensé que será mi momento, ese es tu momento, este es tu momento, Pilar,
hay que dar un cambio, tienes que demostrarle al mundo que tú puedes, que vas a ser diferente, que eres más delgada, mucho mejor, que vas a ser perfecta. Perfecta. Esa palabra, perfección. Yo sentía que iba a volver al colegio, iba a ser más guapa, iba a ser más popular, iba a ser más inteligente, iba a ser la mejor, simplemente. Así que poco a poco empecé a restringir más y más y más y más cada día hacía menos comidas, me escondía de mi familia cuando volvieron. ¿Vas a comer? No, ya he comido. O ¿vas a cenar con nosotros? No, ya he cenado fuera con amigos. Era mentira. Me había pasado la tarde andando, quemando calorías, las que no consumía, y me miraba al espejo, me pesaba, me medía con la cinta. Eso era un suplicio, eso no era vida. Así que bueno, empezó el curso y obviamente todo el mundo, wow, qué cambio, qué guapa estás, cómo lo has hecho. Y yo pues muy contenta, muy satisfecha conmigo misma, pensé, bueno, sigo haciéndolo un poquito más, bajo un poquito más de peso, seré mejor. Y ya luego pues vuelvo a la antigua yo, a la antigua Pilar, ¿no? Esta chica que era tan feliz, que era tan risueña, porque obviamente cuando no tenía energía no podía estar contenta, no podía de alguna forma ser feliz, cuando mi única preocupación era perder peso, solo pensaba en comida todo el día. Y recuerdo que miraba un montón de fotos de comida en mi móvil, y entonces recuerdo que dos de mis profesores me mandaron llamar en privado. Uno de ellos era el jefe de estudios y bueno, tras una pequeña reunión individual me preguntó: ¿y cuántas veces al día vomitas? Y en aquel momento me quedé como, ¿yo? No, yo no hago eso. Y claro, me puse a llorar. Me puse a llorar porque me sentía sola, me sentía desprotegida y tampoco entendía exactamente qué es lo que estaba pasando. Nunca había oído hablar de la anorexia, no sabía ni de lejos lo que era y tampoco pensaba que yo estaba pasando por eso. Entonces sentía como que él me estaba acusando a mí de hacer algo que yo realmente no estaba haciendo. Entonces recuerdo que lloré y lloré hasta que por fin saqué fuerzas para explicarle cómo me estaba sintiendo, qué es lo que estaba pasando, y aún así pues él no me creyó. Y eso empecé a sentir, que nadie me entendía, nadie me creía, nadie me quería escuchar. Sentía que estaba totalmente sola y abandonada, ya no tenía amigos, había dejado de salir con ellos, como os decía, por miedo a salir a comer con ellos o por miedo a que me vieran comer. Mi hermana pues ya no salía conmigo porque estaba siempre con su novio, y mi madre se negaba a creer que yo tenía anorexia. Eso era simplemente pues una bajada de peso, el típico cambio, ¿no? Es que ahora es una adolescente y se preocupa más por su salud. Otra profesora me mandó llamar también, recuerdo que era una hora del recreo, y recuerdo que yo siempre iba con una sudadera abrigada porque tenía muchísimo frío, siempre tenía frío, era horrible. Entonces ella me escuchó y me explicó qué es lo que yo estaba haciendo, lo peligroso que era, y me mandó prometerle que yo iba a cambiar. Me mandó prometerle que yo iba a buscar ayuda y me mandó prometerle que yo iba a comer. Y eso hice. Busqué ayuda con un psicólogo, con mi madre. Yo me negaba a aceptar que tenía anorexia. Yo no tenía anorexia, simplemente necesitaba ayuda, necesitaba aprender a comer y ya está. Y realmente así me sentía por dentro. Yo quería salir de aquello, ya no entendía, se salía de mis manos, yo ya no quería aquello. Eso era horrible. Pero eso es lo que tiene la anorexia, las garras. Y es que te aferra tan fuerte que no sabes soltarlo. Recuerdo que, bueno, pues empezaba a verme demasiado delgada, veía los huesos por el cuerpo y yo no quería aquello, pero me daba miedo, me daba muchísimo miedo volver a la antigua yo. No sabía cómo hacerlo. Lo único que conocía era o restricción o atracón. Con el primer psicólogo recuerdo
que básicamente nos dedicábamos a rellenar libretas explicándole qué es lo que comía, simplemente me pesaba, me medía y me decía haz esto, lo otro y aquello. Para nada hablábamos de nada emocional y al final terminé perdiendo mucho más peso, me obsesioné aún más con la comida y con el cuerpo hasta llegar a unos 48 kilos, si mal no recuerdo. Yo solo recuerdo que me miraba al espejo y me veía fatal, me veía delgada, ¿no? Lo siguiente, pero no sabía cómo salir de aquello, me daba miedo y no sabía a quién pedir ayuda tampoco, porque nadie de mi alrededor entendía qué es lo que era la anorexia. Una vez terminó el curso, recuerdo que mi madre me cogió por sorpresa y me llevó a otra consulta. Y allí recuerdo reunirme con la directora del centro y ya no pude más. Ahí exploté, allí acepté que tenía anorexia, acepté que quería salir de aquello, acepté que yo no era feliz y yo no quería aquello en mi vida. Así que empecé terapia de hospital de día, acepté pasar todo mi verano allí. Recuerdo que bueno, pues hacíamos terapia prácticamente todo el día. Yo desayunaba en mi casa y después de eso nos llevaban al centro, ahí hacíamos terapia, hacíamos snacks, terapia de nuevo, comíamos, terapia, merendábamos, terapia. Entonces básicamente era una forma de apoyarnos entre nosotras, nos autocontrolábamos en las mesas. Recuerdo que bueno, pues había chicas que queríamos esconder comida en su día o nos daba muchísimo miedo enfrentarnos a unos platos de comida normales, que no fueran, yo qué sé, una manzana o una ensalada o unas hojas de lechuga. Y parecía que la cosa estaba yendo muy bien, pero no todo es tan bonito como lo pintan y obviamente en enfermedades mentales vuelven a surgir, así que bueno, la señorita anorexia volvió más fuerte que nunca, la bestia no se había calmado, solo se había quedado dormida. El segundo año de bachillerato, que era un año súper importante para mí, pues parecía que no iba a empezar, porque yo estaba en hospital de día todavía y bueno, pues hablando con mi madre, recuerdo que ella me dijo, tú harás lo que te diga tu terapeuta y si no vas a ir al colegio, no irás. Y aquel día lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo que empujé a mi madre y se cayó al suelo. Y recuerdo que le di una patada al armario de la cocina. Me rompí el dedo y todo. Pero bueno, dije que no iba a volver a ese centro nunca más, que era una granja para engordarnos como vacas y que yo no estaba haciendo nada allí, no estaba aprendiendo nada. De hecho, también descubrí que mi madre se había dedicado a comprar ropa nueva, idéntica a la que yo tenía, para cambiarle la etiqueta y que yo no me diera cuenta de que estaba llevando una talla más. Hasta tal punto era la obsesión que me di cuenta y bueno, pues lo pagué con ella. Y efectivamente ella mandó llamar al centro, me vinieron a recoger y bueno, pues me terminaron ingresando en un hospital de 24 horas y allí recuerdo haber estado unos 3 meses, los más duros de mi vida. También recuerdo que conocí gente maravillosa, que recibí muchísima ayuda, muchísimo apoyo y también lo di. Y ahí estábamos luchando juntas, estábamos lejos de la familia, no teníamos contacto con el exterior en absoluto. No podíamos hacer llamadas, no podíamos salir, teníamos visitas familiares a partir de X tiempo y dependiendo del nivel en el que te encontrabas. Y bueno, por varias historias mi familia decidió sacarme de aquel centro y buscamos un nuevo centro dentro de Barcelona donde yo pudiera asistir y además compaginarlo con el colegio, así que encontramos a Bebé, el centro de anorexia y bulimia en Barcelona. Yo iba a mis clases por la mañana, terminaba el colegio, iba allí a comer y nos pasábamos la tarde hablando terapia en grupo, luego hacíamos terapia individual y hacíamos actividades. La verdad que
ya no solo aprendías, sino que también disfrutabas, pero creo que fue importante pasar por las otras anteriores etapas para llegar hasta ese punto. Hasta el punto que yo me sentía a gusto, tenía ganas de ir al centro, tenía ganas de hablar con mi terapeuta, tenía ganas de salir de la burbuja y vivir en el mundo real. Así que poco a poco cada paso se iba convirtiendo en más y más fácil, hasta que me surgió la oportunidad de estudiar en la universidad en el extranjero y mi terapeuta me animó encarecidamente. Recuerdo que en aquel entonces yo la veía 2 veces al mes en terapia individual. Habíamos ido pues gradualmente reduciendo el número de terapias y, como os decía, ella me apoyó hasta el final con aquella decisión, así que eso hice. Vivir sola no solo me demostró que había superado mi enfermedad progresivamente, sino que hay mucho más ahí fuera por descubrir, y está claro que desde el miedo jamás lo hubiera conseguido. Y me dije a mí misma que nada ni nadie me iba a volver a atar en la vida o no permitirme que fuera yo misma. Así que sí, se puede volver a ver la luz, pero siempre hay un pero. Y como este vídeo es demasiado largo ya por hoy, creo que me habéis escuchado suficiente. Os animo a que os suscribáis al canal, le activéis la campanita y os estéis pendientes, porque muy pronto continuaré con otro vídeo. Además, también me gustaría traeros una pequeña entrevista con Leire, así que si tenéis cualquier duda que queráis preguntarle, tanto a ella como a mí, algo que queráis saber, os pido que nos dejéis algún comentario abajo. Así que si tenéis cualquier duda, alguna pregunta que queráis saber, lo que sea, nos dejéis un comentario abajo, lo leeremos y lo comentaremos durante la entrevista. Si queréis enviarnos a través de Instagram, os dejo por aquí el mío, Giumari, y este es el de Leire. Nos podéis encontrar a las dos. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, espero haber podido ayudar a alguna de vosotras. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado hoy y por todo el apoyo que sé que me vais a dar, porque no es fácil, pero se puede volver a ver la luz.